Buenas tardes tengan todos, quien les habla Rafael Cáceres. Bienvenido a Electron Technology. Hoy les traigo un pequeño video, simplemente es un comparador de voltaje o amplificador operacional. Hay un montón de amplificadores operacionales en el mercado. Puede ser un LM386, un LM324. A ver, ahora mismo no me viene otro a la mente. Pero hay un montón de amplificadores operacionales que podemos usarlos como comparador. Hoy simplemente vamos a ver cómo funciona y su aplicación, nada más. Tenemos aquí un pequeño amplificador operacional, el cual solamente vamos a usar 3 pines. Dos de ellos son los que van a actuar como comparadores o entrada del comparador y uno que es la salida. Este sería la salida. Después tenemos el pin superior, que es el pin inversor, que es el signo negativo. Y el pin no inversor, que es el de abajo, o inferior, que es el pin positivo, que es este de aquí. Este sería el no inversor. Y pues el de arriba, el que tiene el signo negativo, sería el pin inversor. ¿Cómo trabaja un amplificador operacional? Muy sencillo. Tenemos aquí dos referencias de voltaje. No lo voy a simular ahora porque después vamos a ver otro esquema. Dos referencias de voltajes. Uno dice 3,3 voltios que va al pin inversor y uno dice 5 voltios que va al pin no inversor, y luego tenemos un LED conectado a la salida. Ahora, el amplificador operacional lo que va a hacer es sencillo. Él va a llegar y va a decir, bueno, en mi entrada inversora tengo menos voltaje que en mi entrada no inversora. Ok, voy a mandar un voltaje positivo a la salida. ¿Por qué? Porque en mi entrada no inversora tengo 5 voltios, que es mucho más que 3,3. Pero si el caso fuese al revés, si tuviésemos los 5 voltios en la entrada inversora, pero los 3,3 en la entrada no inversora, pues el amplificador va a venir y va a decir, bueno, en mi entrada inversora hay 5 voltios, es mayor a los 3,3 voltios que tengo en la entrada no inversora, y va a mandar un voltaje negativo en el caso de que fuese una fuente dual, o tierra o GND o tierra, en el caso de que fuese una fuente común, o sea, de positivo y negativo, a la salida del LED. Aquí, aquí, podemos ver. Ahora bien, cuando el amplificador operacional está comparando estos dos voltajes, 3,3 y 5 voltios, digamos que los 5 voltios está en la entrada inversora, o sea, el que tiene el signo negativo. Va a mandar tierra o negativo a la salida, o un voltaje negativo en el caso de una fuente dual, pero el LED no va a funcionar. Si el LED no va a encender, porque el LED es un diodo, solo que emite luz. Recordemos que el LED, como ya vimos en videos anteriores, solamente va a dejar pasar, primero, corriente en un solo sentido, y segundo, Francia, obviamente, no mentira, y segundo, el LED es, digamos, un rectificador, solo que emite luz y no va a dejar pasar voltajes negativos. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando tenemos el voltaje de 5 voltios en la entrada no inversora, pues sencillamente va a mandar un voltaje positivo, y ahí sí el LED va a funcionar. No necesariamente tenemos que tener un LED conectado ahí. Podemos tener una resistencia y un transistor, un contador decadente, un LM555, que cada vez que el comparador manda una salida, el LM555 puede recibir ese pulso, sacar otro pulso a la salida a través de su pin 3 y, digamos, activar un CD4017 que active un relé con una tira LED. Entonces podemos usarlo incluso como si fuese un circuito que es contra cortos, un circuito que sirve para proteger a la fuente de cortocircuitos, porque el principio es el mismo. Ahora que ya tenemos esta base bien entendida, después ya veremos de forma práctica. Vamos a ver un pequeño esquema que le preparé a ustedes. No es muy complejo, es solo una resistencia shunt que usamos para comparar el voltaje de la entrada no inversora con el voltaje de la entrada inversora y sacar una salida. Así que veamos esa parte. Cerramos aquí y abrimos este. Ahora que tenemos este, tenemos aquí una carga. Sí, esta carga puede ser cualquier cosa.
Si esta carga puede ser un motor, un bombillo, un LED, una resistencia de potencia, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier carga que consuma mucha corriente. En este caso tenemos, creo que era un amperio, sí, un amperio. Tenemos un amperio a 12 voltios. En serie a esta carga tenemos aquí una resistencia. Vamos a agrandar el circuito. Tenemos una resistencia, ¿de acuerdo? Que está aquí. Esta resistencia es solo una resistencia de shunt. O sea, lo que él va a hacer es dejar pasar la corriente de la carga a través de él. Y como es solamente de 0,1 voltio, va a hacer caer una pequeña caída de voltaje que este voltímetro va a leer. ¿De acuerdo? Este voltímetro que tenemos aquí lo va a leer. Este de aquí. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Una vez que el voltímetro lea esa pequeña caída de tensión, en realidad lo puse eso ahí solo para visualizarlo, perdón. Esta pequeña caída de tensión va a entrar a la entrada no inversora del amplificador operacional y la va a comparar contra la entrada inversora del amplificador operacional. O sea, estas dos resistencias que tenemos aquí generan un divisor de voltaje que entran a la entrada inversora del amplificador operacional y se va a comparar con la caída de tensión del shunt. En base a esto, el operacional va a sacar una salida que va a hacer encender el LED. Ahora veamos cómo funciona, porque si no vemos cómo funciona, pues ¿para qué hacemos el video, no? De acuerdo, aquí podemos ver. En teoría, la lámpara debería de consumir los 1 amperio, pero como hay una resistencia de sensado de corriente conectada en serie, esa resistencia nos está consumiendo algo de corriente, que sería alrededor de 6 miliamperios, para que sea 1 amperio, pero aquí tenemos 984 miliamperios. Ahora bien, aquí tenemos 11 voltios, eso no importa tanto ahora. Lo que importa es cuánto es el voltaje que tenemos aquí en nuestra resistencia de shunt, que es este. ¿Cuánto voltaje tenemos aquí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto hay? 98,4 milivoltios. Ahora bien, esos 98,4 milivoltios que nosotros tenemos aquí, podemos ver que el amplificador operacional lo está comparando con 443 milivoltios de la entrada inversora. Los 443 milivoltios van a la entrada inversora y los 98,4 milivoltios van a la entrada no inversora. Entonces el amplificador operacional está diciendo, bueno, en mi entrada inversora hay más tensión que en la entrada no inversora y por ende voy a mandar a la salida un voltaje negativo o tierra. Y efectivamente hay un voltaje negativo, menos 3,45 kilovoltios marca aquí, pero pues esto no importa tanto. Este simulador no es muy fiable que digamos. Pero el LED no funciona, o sea, como vemos, el LED no enciende, no hace nada. No necesariamente tiene que ser un LED, podemos tener una resistencia y un transistor y un relé que perfectamente puede funcionar como si fuera un circuito para desactivar la fuente en el caso de un consumo excesivo de corriente. Ahora bien, pausamos esto. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que el voltaje aquí en la entrada no inversora aumente? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? A ver, ¿qué dijimos al principio del video? Que cuando el voltaje en la entrada no inversora supera al voltaje de la entrada inversora, el amplificador operacional va a comparar esas dos tensiones y va a mandar a la salida un voltaje positivo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a comprobar si es verdad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aumentar el consumo de corriente a nuestra carga. Tocamos aquí y vamos a sacar ese 1 amperio y vamos a ponerle, por ejemplo, 8 amperios. Ahí vamos a exagerar. Digamos que tenemos un consumo excesivo de corriente, un corto. Digamos que tenemos una fuente y queremos que la fuente se proteja. Y tenemos 8 amperios de consumo. ¿De acuerdo? Vamos a darle en simular, pero en realidad no son 8 amperios. Una vez más, la resistencia de shunt está consumiendo algo de corriente.
7,06 amperes. Esta lectura de corriente se va a ver reflejada sobre la resistencia de shunt, pero en milivoltios. Miren, esto es lo que le quiero decir. ¿Ven? 706 milivoltios. Estos 706 milivoltios ya son considerablemente más grandes o mayor a los 449 milivoltios que tenemos en la entrada en la entrada inversora. ¿De acuerdo? Los 706 milivoltios de la entrada no inversora es mayor a los 449 milivoltios de la entrada inversora, y por ende el operacional va a detectar esa diferencia y va a sacar un voltaje positivo a la salida. Y efectivamente, el LED enciende. En este caso el LED se me quemó porque no le puse una resistencia de protección, pero pues aquí no es importante, solo es para demostración. Y efectivamente, 5,36 voltios. Ahora, con este pequeño circuito, que es simplemente una pequeña lámpara en serie a una resistencia de shunt, nos puede demostrar que el operacional efectivamente compara esos dos voltajes, el de la entrada no inversora con el de la entrada inversora. Y en base a ese cálculo que él hace internamente o esa comparación, saca una respuesta a la salida. Este circuito es muy sencillo y hay bastante información sobre esto, y su aplicación es muy diversa. Va desde utilizarlo como carga electrónica, porque si a este divisor de voltaje le agregamos un potenciómetro y lo comparamos con una retroalimentación a la carga, podemos hacer una carga electrónica, ¿de acuerdo? Entonces eso ya vamos a ver en mi otro canal, Electron Technology. Transistor Reset Word. Este es Electron Technology. Eso ya lo veremos allá en Transistor Reset Word. Aquí en Electron Technology vamos a ver después de forma práctica este mismo circuito en una protoboard. La otra forma de utilizar este circuito sería como protección contra cortos. Esta misma configuración podría servir como protección contra cortos. Ahora, este circuito como tal no es eficiente para armar una fuente de mucha potencia, porque como vemos, nosotros podemos tener una carga que consuma 8 amperios, pero aquí tenemos una resistencia de 0,1 ohmios. Esta resistencia, a pesar de ser bajo, de tener un valor bajo, es grande para 8 amperios. ¿De acuerdo? Y le quita, consume, jala, extrae corriente adicional de la lámpara. Y la lámpara no consume los 8 amperios. Además de que esta resistencia, lo más probable es que disipe calor y pues no se termine quemando, tal vez, si es que se calcula bien la potencia, pero va a estar disipando ese exceso de potencia o ese consumo de potencia en forma de calor, y va a ser algo ineficiente. Además de que si queremos que funcione de verdad, esta resistencia vamos a tener que hacerla más pequeña, aún más pequeña, y va a llegar un punto en el que el operacional no va a poder detectar más esa diferencia, digamos, o se nos va a hacer difícil usar un divisor para mantener una diferencia estable. Tendríamos que ponerle otro amplificador que lea esa corriente o que amplifique esa corriente o esos milivoltios o esa tensión pequeña y esa corriente pequeña, y que después mande recién ahí a nuestro operacional que va a actuar como comparador. Entonces pues este circuito sirve más para demostración. Podría funcionar sí para una fuente de, digamos, 30 voltios, 5 amperios, que no sea una fuente muy potente, porque el problema mayor sería esto, la resistencia de shunt. Así que si quieren utilizar este mismo circuito para una fuente de potencia, ya saben sus pros y sus contras. Funciona muy bien, yo ya lo he probado. Vamos a ver después en un video práctico cómo se comporta en la vida real. Esto era lo único que quería mostrarles. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Y si no te gustó, pues dale no me gusta y comenta abajo para permitirme a mí seguir mejorando. Yo me despido, soy Rafael Cáceres. Recuerda, esto es Electron Technology. Y sígueme en mi otro canal, Transistor Reset Word. Nos vemos la próxima.